Bienvenidos de nuevo al programa 4 de Electrónica MBC. Hoy vamos a ver cómo, a partir del esquema que diseñamos en el programa anterior, obtener una placa. Como ya vimos, con este botón y nos preguntaba, creábamos la placa ya. Aquí, con todos los componentes, lo primero que debemos hacer es distribuirlos en la placa. Si con la opción mover los cogemos y vamos poniéndolos en la placa. Si cuando los tenemos seleccionados queremos girar, con el botón derecho del ratón giran y los colocamos. También giran con la opción rotate. ¿Vale? Bueno, vamos a ponerlos todos. Vale, un par de cosas importantes es que estas líneas definirán luego el tamaño de la placa del circuito impreso, con lo cual interesa que se acoplen a tamaños de placa que ya tengamos o mitades y que sean fáciles de obtener esos tamaños. ¿Vale? Entonces podemos definirlo al principio también con el movimiento, un tamaño que nos interese de placa y a partir de ahí trabajar. Otra cosa, el tamaño aparece aquí que va de 0,05 pulgadas, en 0,5. Dejadlo en pulgadas casi mejor porque la distancia entre patas de los circuitos impresos, de los LEDs, de las resistencias variables, de las fijas, la mayoría van en pulgadas. Por tanto es más fácil trabajar con pulgadas y aquí al lado nos muestra la distancia en milímetros. Pero dejad de estar en pulgadas para que las pistas puedan quedar mejor, ¿vale? Seguimos. Al mover muchos de los componentes, como vemos, las conexiones se empiezan a liar, a hacer largas. Para reducir la longitud de estas y agruparlas mejor, simplemente con este botón, como veis, se reducen bastante. ¿Vale? Y así vamos viendo las conexiones que son excesivamente largas, intentar acortarlas lo máximo para que la placa quede bien. Bueno, seguimos. Cada cierto tiempo pulsad el Rat's Nest para reducir las conexiones. Vale, una vez ya tenemos toda la distribución hecha, lo siguiente es ir conectando. Para ello, con esta herramienta de Route, la seleccionamos y luego aquí seleccionamos el ancho en pulgadas, ¿vale? Os recomiendo que pongáis si vais a trabajar vosotros con un circuito y sois aficionados, un ancho mínimo de 0,05 pulgadas, ¿vale? Que equivale a, si no me equivoco, a un poco más de 1 milímetro, que para fabricarlas en lo que se dispone, en las herramientas disponibles para el aficionado, es un ancho bastante bueno. ¿Vale? Vamos allá. Como veis, seleccionáis aquí, seleccionáis y automáticamente va. Y así lo vais repitiendo con todas las conexiones. Si por ejemplo en algún sitio queréis hacer un salto, ¿vale? Porque se cruzan dos conexiones y vosotros queréis hacer un salto por arriba, simplemente ponéis una vía de salto, aquí seleccionáis la forma y el tamaño.
¿vale? Y luego la otra vía donde tiene que salir. Y ahora, al hacer la conexión, como veis, la lleváis aquí y para hacer de vía a vía, con el botón seleccionáis la capa a top en lugar de bajo. Y luego cuando llegáis a la otra, volvéis abajo y tenéis aquí un salto. Luego por abajo, aunque se crucen, esta se considera de top y cuando luego imprimáis el circuito no saldrá. Si la hacéis a doble cara, esta se quedaría arriba y tampoco saldría en la de abajo. Y así podréis cruzar estas vías. ¿Vale? Por ejemplo, esta vía pasaría por abajo y esta está pasando por arriba. Si hay vía, porque es de doble capa la placa, y si es de una capa solo, esto lo podéis hacer con un trozo de cable. ¿Vale? Más cosas. Os recomiendo también que las esquinas como esta intentéis evitarlas siempre que podáis, ¿vale? Y hacer esquinas, aquí podéis seleccionar la forma de la esquina y con estas inclinadas queda mejor porque no hay ángulos marcados que puedan dar problemas luego. Si queremos hacer alguna conexión con la herramienta esta, Rip Up, ¿vale? Como veis, va seleccionándola y si dais doble clic se deselecciona toda. Y eliminar, por ejemplo, estas vías con el delay y ya está, ¿vale? Ahora las eliminamos todas. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con un circuito, si es un poco complicado, interesa la opción de autorroute, que la dibuja él, procurando que no se crucen y procurando hacerlo más corto posible. Podemos seleccionar antes de empezar en DRC, como veis, en Size, aquí podéis dar el ancho mínimo de la pista. Entonces, ponéis, por ejemplo, el doble de lo que hay para que sea una pista bastante más ancha. La aplicáis y cerramos. Y ahora le damos a la opción Autoroute. Está aquí o en herramientas Autorouter, ¿vale? Aquí nos da, deseleccionamos esto porque se supone que hay uno anterior. Aquí le decimos qué capas queremos. Por ejemplo, yo solo quiero que utilice la capa de abajo. Por tanto, la top la ponemos en NA y la bottom en todas las direcciones. Esto es para seleccionar dirección horizontal, vertical, inclinada hacia un lado, inclinada hacia el otro o todas. Ponemos todas las direcciones. ¿Vale? En el esfuerzo que queremos, alto, nos da igual perder un poco más de tiempo, pero que lo haga bien. ¿Vale? Entonces, continuar y start. ¿Vale? Y ahora veréis que empieza a dibujar pistas, como veis, haciendo pistas para hacer todas las conexiones. Cuando nos dice todas al 100% y optimizadas, es que las ha hecho todas y están terminadas. Como veis, ahora están todas las conexiones hechas. ¿Vale? Si no os gustan, canceláis y se quedan igual. Una vez todos los componentes ya estén distribuidos y conectados bien con la autoroute o manualmente, solo nos queda poner el plano de masa o de tierra. Para ello, este plano tiene dos ventajas principalmente. La primera y principal en electrónica es que reduce las interferencias, ya que crea que la masa se mueva al mismo ritmo que las interferencias que afectan a las otras pistas. Y por tanto, al moverse al mismo tiempo,
estas interferencias no se notan. Por otro lado, poner este plano de masa lo que hace también es reducir el cobre a eliminar cuando fabriquemos la placa. Por tanto, la fabricación es bastante más rápida, porque cubre todas estas zonas que no tienen pistas ni componentes, ¿vale? Para hacerlo, tan solo tenemos que tomar la herramienta de dibujar polígonos, ¿vale? Después, el ancho es el de la línea, no es importante. Aquí seleccionamos la opción de sólido, esta segunda y esta, ¿vale? Y aquí sí, la insolación y el espaciado sí que son importantes. Ponemos, por ejemplo, 0,05 pulgadas o 1,27 milímetros si os habéis quedado trabajando en milímetros, ¿vale? Y ahora con todas estas opciones ya preparadas, simplemente tenemos que dibujar el polígono de toda la zona que queremos cubrir de plano de masa. En este caso, toda la placa, ¿vale? Si solo quisieseis media placa, pues cuando llegáis aquí cortáis directamente, aunque se solape con las pistas, luego esto no afectará. Vale, y el polígono se queda así. Si cuando habéis dibujado el esquema habéis puesto el símbolo de tierra, tenéis que cambiarle el nombre a GND, ¿vale? Para asociar este polígono a la pista de tierra o de masa. Si por lo que sea no habéis puesto los símbolos de GND, para saber la información os vais a una pista que sepáis que es de la masa con la herramienta información y aquí os da el nombre. Como sí que lo hemos puesto, el nombre de esta pista es GND, ¿vale? Entonces, para cambiarlo al polígono, la herramienta cambiar nombre, pincháis sobre el polígono, ¿veis? Ya ha puesto el que tocaba por orden, el N29. Simplemente lo cambiáis GND, ok, y ahora ya está asociado a la tierra, ¿vale? Y ya solamente para que lo dibuje, pulsamos la herramienta que estábamos usando para cortar las conexiones cuando estábamos moviendo los componentes, ¿vale? El Rat's Nest. Pincháis y directamente tenéis el plano de tierra, ¿vale? Como veis, por ejemplo, esta pista que salía del negativo de la pila y por tanto estaba asociada a tierra, ha quedado directamente cubierta por el plano de masa. Según el espaciado que hayáis puesto y según lo juntas que estén las pistas, como veis os dejará más espacio entre la pista y el plano de tierra, ¿vale? Y con esto ya tenemos la placa lista para pasar a la fabricación. Un par de detalles. A la hora de imprimir, ya veremos en los próximos programas, cuando fabriquemos las placas, al poner a imprimir, nos la imprime aquí, como podéis ver, tal cual. ¿Vale? Tal cual no sirve porque al final estamos trabajando y que lo que queremos, por ejemplo, imprimir solo es el lado de los componentes o el lado de las pistas. Para ello, aquí en la herramienta Layer, que son las capas, simplemente lo que tenemos que hacer es desactivar las que queramos. Por ejemplo, si ponemos no, se quedan todas desactivadas, ponemos la de bottom, que son las pistas, la de los pads y las vías. Le damos a OK y como veis, quedan solo las pistas. Por ejemplo, aquí también podríamos poner dimensiones. Le dais a aplicar y veréis y salen el exterior de la placa que habíamos definido al principio, ¿vale? Los agujeros también,
va haciendo grande. Vale, y ahí seleccionar la que necesitéis para la parte de abajo y, por ejemplo, esto, y la de los agujeros desactivar. Y ya tendríais, por ejemplo, la placa lista para la parte del cobre, ¿vale? Ahora, como veréis, al darle a imprimir, solo nos salen esos componentes, aunque aquí se ve bastante, si lo hacemos grande, ¿vale? Solo se ven los componentes. Para imprimirla, aquí simplemente seleccionáis la impresora, el tamaño del papel que vais a usar, dónde la queréis alinear. Si queréis la opción espejo, ahora lo gira, como veis, por rodarla. Y algo importante que sí que os recomiendo, cuando vais a imprimirla, necesitáis que sea con tinta negra. Por tanto, seleccionad la opción Black, directamente lo funciona en negro. Sólido, por ejemplo, cuando está en los agujeros de aquí, daba estos puntitos, vosotros lo ponéis en sólido y así luego conservará ahí el cobre, porque si ponéis los puntitos, pues el cobre luego no se queda bien. Y luego la opción esta de la barra, si queréis imprimirla o no, eso es más para vosotros. Y lo otro importante es aquí la escala. Aseguraros que antes de imprimirla ponéis que sea factor 1, para que imprima tamaño real. Porque luego si la vais a pasar a la placa de cobre, podéis tener problemas, ¿vale? Entonces a factor 1. Vamos a imprimirla un PDF. ¿Vale? Print to file, a PDF, ¿vale? Y le decimos que queremos imprimirlo, pues, en el escritorio. Guardar. Ok, ¿vale? Y como veis, tenemos lista la placa a tamaño real, directamente solo queda imprimirla y pasarla al cobre, que ya veremos en próximos programas cómo. Bueno, espero que os haya sido útil y hasta el próximo programa. Además del proyecto de hoy, en nuestra web encontrarás tablets, móviles, componentes para PCs, electrónica para el hogar, componentes electrónicos y mucho más. Visítala.